Días. En la mañana de hoy vamos a hablar un poco de lo que es el diagnóstico del coprocultivo, que es un cultivo realizado con heces fecales, a diferencia de otros estudios como son coprológicos y coproscópicos que también se realizan en heces fecales, pero los cuales están prescritos para buscar o rastrear infecciones parasitarias más que todo. Las infecciones agudas del tracto gastrointestinal figuran entre las enfermedades infecciosas más importantes del mundo, solamente superadas por infecciones del tracto respiratorio, que son a nivel mundial las patologías más frecuentes en cualquier grupo etario. Aunque muchas veces se trata normalmente de un ligero contratiempo de adultos sanos, puede haber un desequilibrio hidroelectrolítico que puede provocar una deshidratación y puede enfermar a niños y ancianos. A nivel mundial, las infecciones de tracto gastrointestinal siguen siendo una causa importante de morbimortalidad, sobre todo en las regiones de Asia, África y en la parte de Centroamérica. Esto está ligado mucho a la parte socioeconómica y la manera de cómo viven las personas en estas regiones. Normalmente están muriendo muchos niños, sobre todo niños menores de 5 años, a causa de estas patologías que normalmente se pueden resolver, pues son de un diagnóstico fácil. Las infecciones gastrointestinales pueden ser causadas por bacterias, virus, parásitos, hongos. Dentro del diagnóstico de infección entérica es importante conocer la historia clínica del paciente, o sea, dónde estuvo, con qué condiciones vive, qué alimentación tiene, si ha comido algún alimento en algún grupo o una fiesta o algún evento que nos puede relacionar qué tipo de patología gastrointestinal está presentando ese paciente. Normalmente las manifestaciones clínicas más destacadas de la gastroenteritis pueden ser fiebre, vómito, dolor abdominal, diarrea moderada, diarrea intensa, incluso algunas constipaciones a nivel estomacal. La diarrea es un dato central y su presencia normalmente nos indica la clasificación de este tipo de infección y la podemos clasificar como una diarrea acuosa o secretora o una diarrea invasiva o disentería, que es aquella en la cual nosotros evidenciamos moco y sangre en las muestras cuando analizamos la parte macroscópica de ella. Una diarrea acuosa secretora es la forma más común de gastroenteritis. Se caracteriza porque son evacuaciones intestinales frecuentes, más o menos líquidas, denominadas diarrea. La diarrea está provocada por mecanismos patogénicos que pueden atacar el intestino delgado. Debemos tener en cuenta que el término diarrea está asumido no tanto a la condición de la muestra como tal, sino el número de deposiciones. Se considera una muestra que un paciente tiene diarrea cuando tiene más de 5 deposiciones en un día. Una diarrea invasiva o una disentería normalmente comienza con evacuaciones frecuentes, pero las heces son de menor volumen que las acuosas y contienen sangre, moco y pus. La fiebre, el dolor abdominal y el tenesmo pueden ser síntomas habituales de la disentería. Esta patología está centrada básicamente en el colon y los microorganismos más frecuentes normalmente son Shigella y E. coli enterohemorrágica. Existe otro término que comúnmente conocemos en el laboratorio que nos llega, que es la diarrea del viajero. Son aquellas personas que viajan generalmente de países desarrollados a otros en vía de desarrollo y pueden experimentar una gastroenteritis durante el viaje o de regreso a su país, sobre todo porque se consumen alimentos muy poco preparados, algunos alimentos crudos por el tipo de culinaria y muchas veces por el cambio del agua. El agua muchas veces que consumen es agua de la llave y no es agua tan tratada como de pronto se toma en los países desarrollados. Y esto puede generar en el paciente alguna alteración, pero es una alteración transitoria. Existe también la toxinfección alimentaria, en la cual normalmente participan los alimentos como vehículo de transmisión. Sin embargo, este término de intoxicación alimentaria se reserva cuando se puede incriminar a una sola comida. Un ejemplo, que haya algún evento, una fiesta y todos consumieron un alimento y el grupo de personas que consumió el alimento genera ese cuadro diarreico. De pronto, si de 5 o 6 personas consumieron el alimento, solamente una es un dato que es aleatorio, no se le puede asumir al alimento como tal
porque no generó daño en todas las personas que lo consumieron, sino en una sola. Si lo consumen varios y son varios los pacientes que presentan las manifestaciones, entonces sí se habla de que el alimento fue el que transmitió esa infección alimentaria. Existe también otra diarrea relacionada con el hospital. Normalmente se da por algunos alimentos que se consumen en esto o muchas veces el consumo de ciertos medicamentos, sobre todo antibióticos de amplio espectro que pueden generar en el paciente una afección de la microbiota intestinal y por ende un cuadro diarreico. Normalmente, entre las enfermedades comunes que se asocian a la diarrea encontramos ciertos microorganismos como E. coli enterohemorrágica, que normalmente produce disentería, muestras con gran cantidad, más sangre, Shigella entamoeba que normalmente produce moco y sangre, el Vibrio cholera, que se caracteriza sobre todo porque la característica de las heces son como agua de arroz, son de poca cantidad pero muy frecuentes. Esta, si no se trata adecuadamente, puede llevar a la muerte del paciente en poco tiempo. Normalmente también encontramos infecciones como salmonella, por microorganismos como Salmonella typhi, que normalmente se puede acompañar por fiebre mayor a 38 grados centígrados y la Salmonella paratyphi, que produce una diarrea generalmente autolimitadas. ¿Qué tipo de muestras se requieren para el procesamiento de un coprocultivo? Eso va a depender del cuadro clínico que presente el paciente. No siempre se estudia únicamente las heces fecales. Pueden estudiarse otras muestras. Recordemos que el tracto gastrointestinal va desde la boca hasta el ano y recorre todo ese sistema. Entonces pueden haber muestras como muestras de contenido gástrico, biopsias del antro gástrico, generalmente para determinar patologías por Helicobacter pylori, algún contenido duodenal, bilis, alguna muestra de colostomía o ileostomía, biopsias por sigmoidoscopia. Podemos encontrar también cinta adhesiva de la región anal, pero normalmente esta prueba es para buscar parásitos. Y podemos buscar también un rastreo por hisopados rectales y anales, los cuales se presentan y se realizan generalmente en las mujeres en estado del embarazo, finalizando el embarazo, para el rastreo de Streptococcus agalacti, que pueden afectar al bebé durante el momento del parto. Hay unos requisitos que se deben tener de bioseguridad para el manejo de estas muestras. Todas las muestras fecales, normalmente las diarreicas frescas, pueden contener bacterias, virus, hongos, parásitos, como lo manifestamos anteriormente, por lo que se deben manipular con el cuidado requerido como un material infeccioso. Normalmente se deben tener las normas mínimas de bioseguridad, como son guantes, gafas, tapabocas, bata. Si requiere centrifugación, debe ser centrifugada con tapa rosca, un recipiente con tapa rosca en ese tubo. Y las heces normalmente son una fuente potencial de infección para el personal del laboratorio. Por eso cuando se manipulan, se deben cumplir además ciertas normas como no comer, no beber, no fumar en esa área donde se están procesando este tipo de muestras. ¿Cómo se deben recolectar las muestras? Las muestras de heces fecales normalmente se recogen en la casa por el paciente y si el paciente está hospitalizado, en el sitio donde lo tome. Se deben recolectar en muestra directa en el recipiente. Muchas veces se coloca un plástico o un plato de esos de icopor, evitando de que la muestra se contamine con esa orina. Con una cucharilla se toma la porción de muestra que se desea y se lleva al laboratorio. En particular, el volumen para el examen no requiere que sea abundante, por eso normalmente han cambiado los recipientes, ya se están llevando recipientes más pequeños, porque pues, anteriormente la gente llevaba toda la evacuación de las heces fecales, considerando que de pronto eran insuficientes para realizar el estudio, pero nos hemos dado cuenta de que realmente requerimos una porción muy pequeña, aproximadamente 1 gramo para el estudio de este mismo. Normalmente se le hace una evaluación física, primero las heces, para determinar si coincide con las manifestaciones del paciente, qué calidad de la muestra tiene, si está contaminada, si tiene moco, si es sanguinolenta, si tiene grasa, que normalmente estos datos nos van a ayudar a la parte del diagnóstico. Normalmente, si las heces no se pueden recoger y procesar en el menor tiempo posible, lo ideal es tomar una porción en un medio de transporte Carry Blade, que es el medio indicado para la conservación sobre todo de microorganismos más, como digo, que requieren mayor exigencia. Normalmente a microorganismos como Shigella, que son un poquito más lábiles y más
sensibles a los cambios de temperatura, al ambiente y todo, lo ideal es que se siembre antes de 1 hora, o dice cierta literatura que se debe sembrar al momento que se toma la muestra, inmediatamente se debe tomar. Pero cuando esto no se da, hay que tratar de tomarla en carry blade y transportarla en el menor tiempo posible al laboratorio, realizar una muestra directa en una siembra y la otra se hace una preparación normal como se hace para todos los coprocultivos. Existen algunos motivos por los cuales debemos rechazar ciertas muestras en el laboratorio. Uno de estos son cuando no viene en el recipiente adecuado. Generalmente a veces cogen un recipiente de vidrio, lo lavan, no sabemos si ese recipiente tenga residuos de detergente, de agua, y eso puede afectar la calidad de la muestra. Que de pronto no sea taparrosca, vienen en unos tarros, quizás como vienen los tarros de mentol, que son tapas a presión que no se pueden utilizar porque no se pueden manipular en el laboratorio. Si la muestra está mezclada con orina, si viene tomada de un paño desechable. ¿Qué pasa con los paños desechables en los niños? Que normalmente si es una diarrea, normalmente toda la parte líquida se absorbe por el paño desechable y ahí lo que nos queda normalmente son los residuos sólidos y realmente ahí es muy difícil que pronto aislemos ese germen. Entonces por eso estas muestras que son obtenidas de los pañales no nos sirven a nosotros. Si la muestra se recolectó en el inodoro, todas esas muestras están contaminadas y no cumplen con las condiciones para procesarlas adecuadamente. Todas las muestras que llegan al laboratorio, como lo hemos visto en todos los cultivos anteriores, debe venir con una indicación y una información como son el nombre del paciente, el nombre del médico, fecha, diagnóstico presuntivo, si ha tenido alguna historia clínica, algún dato relevante que nos pueda orientar a la actividad que estamos realizando en ese momento. Las heces destinadas a cultivarse para la búsqueda de bacterias enteropatógenas normalmente se considera que deben ser heces líquidas. No se deben considerar para cultivos heces sólidas porque no tiene ningún valor diagnóstico. Normalmente eso debemos revisar teniendo en cuenta la calidad de la muestra basados en los leucocitos fecales, que nos está indicando si estamos frente a una diarrea inflamatoria o disentérica y cuáles son los gérmenes más comunes asociados a esta. Ella va a presentar cierta sensibilidad. Ejemplo, para Shigella tiene una sensibilidad del 73%, para Campylobacter del 54%, para Salmonella más o menos 52%, para E. coli entero un 54% y es muy baja para Clostridium difficile. Normalmente cuando nos llega la muestra al laboratorio de heces fecales se hace una siembra directa en agar Maconkey o agar MB o en agar XLD y se hace una preparación en caldo de tetracionato. Ese caldo de tetracionato se lleva a incubación por un periodo de 8 a 18 horas a 37 grados centígrados y luego se hace repique a los medios convencionales, sea el medio de SS, el medio verde brillante, el TCBS o el medio que nos indiquen. También se pueden hacer en materia fecal estudios como la tinción de Kinju, en la cual identificamos coccidia generalmente en pacientes inmunosuprimidos o pacientes con VIH. Luego de que tenemos un aislamiento en cualquiera de estos medios, se procede a hacer las pruebas de identificación ya conocidas, sean por métodos automáticos o métodos manuales. Normalmente para Salmonella y Shigella es lo más común que nosotros procesamos. Recordamos nosotros que cuando nosotros reportamos un coprocultivo, simplemente reportamos negativo para Salmonella y Shigella. Lo más común es que nos crezca una Escherichia coli. Pero ¿qué ocurre con Escherichia coli? Que solamente tiene importancia por salud pública si es un paciente menor de 5 años. Y se le debe hacer tipificación. Generalmente la tipificación la hace el Instituto Nacional de Salud. Entonces nosotros reportamos sostuvo crecimiento de E. coli sin tipificar siempre y cuando el paciente sea menor de 5 años. En ningún paciente mayor de esa edad se considera E. coli como un microorganismo patógeno, sino como microbiota. Entonces, en ese caso, se debiera reportar cultivo negativo para Salmonella y Shigella, se obtuvo crecimiento de microbiota entérica. Aquí tenemos los pasos, como en el caso anterior, para el procesamiento de Salmonella y Shigella y paso para procesar las muestras de Vibrio cólera.
En las muestras de Vibrio cólera, también cuando tenemos crecimiento, se debe realizar la prueba de la cuerda, la cual se realiza con desoxicolato de sodio. Se mezcla una colonia con una gota de desoxicolato y luego el asa se levanta y vemos un hilo que se desprende, como se muestra en la imagen anterior. Y este es un breve resumen de todo lo que hemos hablado del procesamiento de lo coprológico, del coprocultivo, perdón. En esta materia fecal, si se utiliza, va a buscar rastreo de vibrio, se debe primero revisar en agua bentonada, se hace una suspensión y luego se siembra en TCBS. Si se va a buscar Campylobacter, se emplea un medio de Campivap. Para salmonelas y chigueras utilizamos medios McConkey, medio MB, podemos utilizar SS o XLD. En este también se hace de manera directa o se hace a través de la dilución en caldo de tetrationato o caldo de selenito. Ambos medios o ambos caldos nos sirven para realizar un enriquecimiento de esta muestra. Realmente el enriquecimiento es una limitación de bacterias acompañantes que nos puedan interferir con el resultado. Ahí lo que vamos a eliminar la microbiota acompañante y vamos a quedarnos únicamente con los microorganismos que son de interés para nosotros, como los ya mencionado. Existen algunas pruebas rápidas para buscar ciertos virus, también para buscar ciertos antígenos fecales de Vibrio, perdón, de Helicobacter pylori, y la técnica que les había mencionado de Kim-Yu y algunos otros estudios microscópicos para buscar coccidias, parásitos, entre otros.